Nunca olvidaré el día que mi cuñado me pidió que lo ayudara a mover un sofá. No por el sofá, que era horroroso y pesaba como un muerto, sino por lo que vi en su casa. Porque fue ahí, en ese salón lleno de cajas y polvo, donde empecé a sospechar que mi mujer, Lucía, me estaba engañando. Todo ocurrió un miércoles por la tarde. Yo había salido antes del trabajo y quedé con Miguel, el hermano de Lucía, para echarle una mano en su nuevo piso en Vallecas. Había dejado a su novia hacía poco y estaba empezando de cero. Mientras levantábamos muebles, me ofreció una cerveza. Entramos en la cocina, y fue ahí donde la vi. Una bufanda de Lucía, colgada en la silla. La reconocí al instante. Roja, con unos pequeños hilos dorados. Se la regalé yo por Navidad, hace 3 años. Estaba segura en su armario, o eso creía. ¿Lucía ha estado por aquí?, pregunté, intentando sonar casual. Miguel se puso algo tenso. Bueno, sí, el otro día pasó para traerme unas cosas de casa de mi madre. Mentira. La bufanda no venía de casa de su madre. Esa bufanda la llevaba Lucía el viernes pasado, cuando me dijo que iba a cenar con unas amigas de la oficina. Recuerdo que incluso me preguntó si le quedaba bien con los vaqueros. En ese momento no dije nada. Sonreí, seguí bebiendo la cerveza, y terminamos de mover el sofá. Pero por dentro, algo se me había roto. Desde ese instante, empecé a ver todo distinto. Las noches en las que volvía tarde, las duchas largas justo al llegar, los silencios incómodos, incluso la forma en la que últimamente me tocaba el hombro, como si ya no le saliera natural. Todo empezó a hacer ruido en mi cabeza. No lo sabía todavía, pero estaba a punto de descubrir que mi vida no era lo que pensaba. Y que la persona con la que compartía la cama, mi café de por las mañanas y los domingos de manta y series, estaba jugando a 2 bandas. Y no era con cualquiera. Volví a casa con la cabeza hirviendo, pero intenté no mostrar nada. Si algo había aprendido de mis años arreglando sistemas y lidiando con clientes es que, cuando tienes sospechas, lo último que debes hacer es reaccionar sin pruebas. Me duché, preparé la cena como de costumbre, y cuando Lucía llegó, se lo puse fácil. Pasta con tomate y queso, su favorita desde siempre. Ella sonrió al verme en la cocina, dejó las llaves en el mueble del recibidor y se acercó a darme un beso en la mejilla, suave, rápido, sin interés. Esa forma suya de besar, que antes me hacía sentir querido, ahora solo me pareció rutinaria, automática, vacía. Mientras cenábamos me habló de una compañera nueva en la oficina que no sabía usar la fotocopiadora, de lo caro que se había puesto el metro cuadrado en Salamanca, y de un correo que se le había quedado en borradores durante 3 días. Yo la escuchaba, asentía, incluso hice algún comentario, pero por dentro todo lo que decía me parecía falso, como si ella misma se lo estuviera inventando mientras hablaba. No es que lo que decía fuera increíble, sino que su tono, su mirada, su cuerpo entero estaba en otro sitio. Ya no hablaba como alguien que compartía su día, sino como alguien que cumplía con una rutina de pareja por obligación. Esa noche, cuando se durmió, me quedé despierto en el sofá fingiendo ver una serie, pero en realidad repasaba cada conversación que habíamos tenido en los últimos meses. Todo estaba ahí, en los detalles, los fines de semana que quería salir sola a correr, las escapadas improvisadas con las chicas del trabajo, los mensajes que le llegaban mientras veíamos una película y que decía que eran del grupo de los cumpleaños. Me di cuenta de que nunca me presentaba a sus nuevas amistades, y que cuando hablaba por teléfono con alguien, lo hacía siempre desde la habitación, con la puerta entrecerrada. Lo curioso es que en ningún momento me imaginaba que me estaba engañando con un desconocido, sino con alguien muy cercano, alguien que no generaría sospechas, alguien como Miguel. Pasaron 3 días desde lo de la bufanda, y durante esos 3 días actué normal, incluso más cariñoso de lo habitual. Le preparé café por las mañanas, la acompañé al supermercado, le pregunté por su madre.
Quería verla incómoda, buscaba su reacción, pero Lucía parecía relajada, como si todo estuviera perfectamente controlado. El domingo por la mañana me levanté antes que ella y bajé a comprar pan y churros. Mientras esperaba en la fila, vi salir del portal de enfrente a Miguel. Llevaba una sudadera gris y unas deportivas, pero lo reconocí enseguida. Justo detrás de él, a unos pasos, vi a Lucía. Llevaba una gorra y gafas de sol, como si estuviera intentando pasar desapercibida. No me vieron, yo estaba dentro del local, medio escondido detrás de una señora mayor que pedía croissants con acento gallego. Cuando salieron, se subieron a un coche negro aparcado en doble fila, él conduciendo y ella de copiloto. Se fueron rápido, sin mirarse, sin hablar, como si lo hubieran hecho 1000 veces antes. Volví a casa sin decir nada, con la bolsa del pan y los churros en la mano. Ella ya estaba duchada cuando llegué, y se hacía la sorprendida de que me hubiera levantado tan temprano. Dijo que había salido a correr, como siempre, que había hecho 10 kilómetros por el Parque del Oeste y que se sentía genial. Sonrió, se estiró los brazos, y me pidió el zumo de naranja. Esa sonrisa, tan limpia, tan cómoda, me dio ganas de romperle el vaso en la cara. Pero no hice nada. Le serví el zumo, me senté, y desayuné con ella como si todo estuviera bien. Durante la semana, confirmé lo que ya sabía. Empecé a mirar detalles que antes ignoraba, horarios, mensajes vagos, miradas esquivas. Me hice amigo de los silencios, de los cambios de tema, de las duchas largas y las excusas malas. Lo que más me dolía no era el hecho de que me estuviera engañando, sino que lo hiciera con alguien tan cercano, tan familiar, como si el respeto se hubiera ido completamente de nuestra relación. Ella no solo había cruzado la línea, sino que había montado una tienda del otro lado. El jueves por la tarde, fingí que tenía que quedarme hasta tarde en el trabajo. En realidad, fui directo al bar de la esquina del edificio donde trabaja Miguel. Me senté en una mesa cerca de la ventana, pedí una cerveza, y esperé. A las 7:30 en punto, Lucía apareció caminando desde la calle principal. Llevaba la misma bufanda roja que había visto en su casa una semana antes. Se detuvo en la puerta del portal, miró el reloj, y al minuto exacto, Miguel salió. No se besaron, no se tocaron, pero caminaron juntos calle abajo, charlando con confianza, con ese tipo de fluidez que solo se tiene con alguien a quien ves a menudo. Lo seguí desde lejos, por la acera de enfrente. Entraron en un pequeño hotel cerca de Atocha, uno de esos discretos, con cortinas opacas y recepcionista que ni te mira. Esperé 30 minutos, como si eso sirviera de algo, y luego me fui. Volví a casa, me duché, cené solo y me metí en la cama con la certeza de que lo había visto todo. Ya no era una sospecha. Era un hecho. Y lo peor es que no sentí tristeza. Sentí asco, puro y seco, por ella, por él, por los dos. A partir de ese momento, lo único que me importaba era decidir cómo y cuándo iba a poner todo sobre la mesa. Porque iba a hacerlo, eso estaba claro. Y no iba a ser una conversación tranquila. Iba a ser una bomba. Y yo tenía el dedo listo para apretar el botón. No tenía un plan concreto, solo sabía que ya no podía seguir viviendo como si nada. Me dolía el estómago cada vez que Lucía me hablaba con esa voz tranquila, como si todo siguiera igual. Me costaba mirarla sin sentir rabia, sin querer decirle que lo sabía todo, que había visto cómo se metía en un hotel con su propio cuñado, que había desayunado conmigo después de acostarse con él. Así que elegí un momento sin margen para escapar, el sábado por la noche, cuando volviéramos del cumpleaños de su madre. Estaríamos los dos, sin nadie más, sin posibilidad de que pusiera excusas para irse o de hacerse la víctima. Ese sábado, mientras ella se maquillaba frente al espejo, me dijo que no tardaba, que iba a ponerse guapa porque hacía tiempo que no veía a su madre tan feliz.
Yo la observaba desde la puerta, y por un segundo me pregunté cómo había llegado a ese punto, cómo era posible que la mujer que tenía delante, la misma con la que había compartido viajes, comidas, discusiones, fiestas, películas en el sofá, ahora fuera una desconocida con la que iba a tener que destrozar todo. Cuando volvimos, eran casi las 11. Ella se quitó los zapatos en la entrada, se soltó el pelo y me preguntó si ponía una peli o si quería una copa. Le dije que se sentara un momento, que necesitaba hablar con ella. Se rió, como si pensara que iba a decirle algo tonto, pero al ver mi cara cambió el gesto. Se sentó en el sofá sin decir nada, con las manos entrelazadas sobre las rodillas, y me miró esperando. Lo sé, Lucía, le dije, sin rodeos. Sé lo del hotel, sé que te has acostado con Miguel, sé que me habéis estado mintiendo los dos durante semanas, o meses, o lo que sea. Se quedó quieta. No dijo nada. Solo respiraba rápido, como si se hubiera tragado algo que no podía digerir. Lo vi con mis propios ojos, continué. Os seguí desde el trabajo, os vi entrar al hotel, os esperé fuera. No necesito explicaciones, no necesito que me cuentes una historia que suene menos sucia de lo que es. Solo quiero saber si vas a tener la decencia de decirme la verdad a la cara. No fue así, soltó de golpe, levantando la voz. No fue como tú crees. ¿No fue como yo creo? ¿Quieres que te cuente yo cómo fue, por si se te ha olvidado? Le respondí, sin gritar, pero con el tono justo para que entendiera que no iba a aguantar mentiras. Fue un sábado, saliste del trabajo y te encontraste con él a las 7:30. Caminasteis juntos hasta un hotel, no os besasteis en la calle, sois muy discretos, pero entrasteis. Yo me quedé fuera. 30 minutos. Y luego me fui. ¿Vas a decirme que solo fuisteis a hablar? ¿Qué fue casualidad? ¿Qué entraron a enseñaros la habitación? Ella se echó hacia atrás en el sofá, cerró los ojos y se cubrió la cara con las manos. Por un momento pensé que iba a empezar a llorar, pero no lo hizo. No es solo culpa mía, dijo, sin mirarme. Tú también has cambiado, Javier. Hace meses que no hablamos de nada importante, hace meses que no me tocas, que no te importa si llego tarde, si salgo, si estoy cansada o no. No me jodas, Lucía, contesté, ahora sí con rabia. No intentes justificar lo que has hecho echándome la culpa. Yo no me he acostado con nadie, y mucho menos con alguien de tu familia. Si tenías un problema conmigo, se habla, se discute, se pelea, pero no te vas a un hotel con tu cuñado como si eso fuera la solución. No fue planeado, insistió, esta vez con voz temblorosa. Pasó. Empezamos a hablar, al principio por casualidad, luego cada vez más. Él me escuchaba, me decía cosas que tú ya no me dices. Me hacía sentir, viva. Viva, repetí, sintiendo que se me cerraba la garganta. Así que lo nuestro estaba muerto, ¿no? ¿Y tu forma de revivirlo fue acostarte con el hermano de tu madre? Muy bien. No es tan simple, dijo, ahora sí con lágrimas en los ojos. Yo no planeé que pasara, Javier. De verdad. Pero una vez pasó, no supe cómo pararlo. Me sentía bien, me sentía deseada. Miguel me entendía. ¿Y pensaba seguir así cuánto tiempo más? Pregunté, cruzándome de brazos. ¿Otro mes? ¿Un año? ¿Hasta que te pillara de verdad? ¿O tenías pensado decírmelo algún día? No lo sé, respondió. Cada vez que pensaba en contártelo, me paralizaba. Tenía miedo de perderlo todo, de que me odiaras, de que todo se rompiera. Todo ya está roto, Lucía, le dije. Solo que tú te encargaste de romperlo mientras yo hacía la compra, limpiaba el piso y te preparaba el café. No dijo nada. Miró al suelo. El silencio fue largo, incómodo. Yo me levanté,
fui a la cocina y volví con una caja vacía. Mañana te vas, le dije, dejándole la caja en la mesa. No quiero verte aquí cuando vuelva del trabajo. No me importa dónde vayas, pero no vas a seguir durmiendo en esta casa como si nada hubiera pasado. Ella levantó la mirada, sorprendida. ¿Tú me vas a echar?, preguntó, incrédula. Sí, respondí. No porque me hayas fallado como mujer, sino porque me has fallado como persona. Y yo no vivo con gente así. Dio un pequeño asentimiento, sin discutir. Sabía que era inútil. Se levantó lentamente, fue al dormitorio y cerró la puerta. Yo me quedé en el salón, mirando esa caja vacía como si ya estuviera llena de todo lo que habíamos perdido. Al día siguiente me desperté antes del amanecer. Me vestí en silencio, preparé un café fuerte, lo bebí de pie en la cocina mientras escuchaba cómo Lucía se movía en la habitación sin hacer ruido. No intentó hablar conmigo. Supongo que ya sabía que no había margen para convencerme de nada. Cuando salí de casa para ir al trabajo, ella seguía allí, encerrada, probablemente metiendo ropa en la caja que le dejé la noche anterior. No me despedí, no cerré la puerta con cuidado. Simplemente salí, sin mirar atrás. En la oficina no hablé con nadie. Me limité a trabajar mecánicamente, contestar correos y revisar informes. Mientras fingía concentración, mi cabeza no dejaba de dar vueltas. No sentía pena, ni siquiera rabia en ese momento, solo una necesidad absoluta de que Lucía supiera que no iba a salir de esta como si nada. Ella siempre había tenido una imagen impecable frente a sus amigos, su familia, incluso en su trabajo. Era de esas personas que necesitaban que los demás la vieran como alguien decente, buena, incapaz de hacer daño. Pero yo sabía la verdad ahora, y si algo podía hacer para que los demás también la vieran sin esa máscara, lo iba a hacer. Esa misma tarde, después del trabajo, fui a casa de Miguel. Llamé al portero automático y cuando contestó, le dije mi nombre sin rodeos. Soy Javier. Baja. Ahora. No hubo respuesta durante unos segundos. Luego, simplemente colgó. Pero bajó. Vestía una sudadera y vaqueros, la cara pálida y los ojos esquivos. No quiero líos, tío. Lo siento. No fue planeado, dijo nada más verme. Cállate, le interrumpí. No estoy aquí para que me expliques nada. Quiero que me escuches. Y que entiendas que esto no se acaba con un lo siento. Él asintió, nervioso. Sé que Lucía te ha contado su versión, pero tú y yo sabemos que lo que habéis hecho no tiene perdón. Eres su cuñado, su familia política, y aún así decidiste meterte en su cama. Y no una vez. Varias. Quiero que lo recuerdes cada vez que hables con tu madre, cada vez que mires a tu hermana a la cara. Ya lo sé, murmuró. Me siento como una mierda. Pues prepárate para sentirte peor, le solté. He escrito todo. Fechas, lugares, incluso tengo una foto de vosotros entrando en el hotel. Y no estoy planeando denunciar ni nada parecido. Lo que voy a hacer es enviárselo todo a tu familia. A tu madre. A tu padre. A tu hermana. A tu jefe, por si acaso le interesa saber qué clase de persona tiene en plantilla. No me importa si eso te cuesta el trabajo o la relación con tu familia. No voy a quedarme callado viendo cómo dos mierdas como vosotros se salen con la suya. ¿Me estás amenazando?, preguntó con un tono más serio. No. Te estoy avisando, dije, sin apartar la mirada. No quiero verte cerca de mi casa. No quiero que me llames. No quiero que intentes arreglar nada. Si lo haces, esto no se queda en un aviso. Miguel no respondió. Bajó la cabeza y entró al portal sin decir una palabra más. Cuando llegué a casa, Lucía ya no estaba.
La caja se había ido. También su ropa del armario, sus cosas del baño y hasta su taza favorita de café. Solo quedaba una nota en la mesa del salón. No la leí. La rompí en pedazos sin abrirla. Esa noche, llamé a los padres de Lucía. Les pedí que vinieran al día siguiente, que tenía algo importante que contarles. Vinieron sin preguntar mucho. Cuando se sentaron en el salón, les conté todo. Les hablé con precisión, sin gritar, sin buscar drama. Solo les expliqué lo que había pasado, cómo me había enterado, lo que ella había hecho y con quién. Su padre no decía nada, solo miraba al suelo, mientras su madre negaba con la cabeza, en silencio. Al final, les dije que no esperaba que hicieran nada, que no quería su intervención ni su opinión, solo que supieran la verdad, para que la próxima vez que su hija contara su versión, supieran contrastarla con hechos. Después de eso, contacté con 3 amigos en común. No les conté la historia entera, pero dejé claro que Lucía y yo nos habíamos separado por algo grave. Uno de ellos, Álvaro, insistió en saber más. Se lo conté todo. Sin suavizar. Le pedí que no lo difundiera, pero sabía que lo haría. Y eso era lo que quería. Durante los días siguientes, varios conocidos dejaron de seguir a Lucía en redes, su madre no volvió a escribir en el grupo de WhatsApp de la familia, y su hermana me mandó un mensaje pidiéndome perdón en nombre de todos. Yo no contesté. No buscaba disculpas. Solo que se supiera lo que había pasado. Lucía me escribió 4 veces esa semana. Primero un mensaje breve, después uno más largo, luego una nota de voz y por último un correo. No respondía ninguno. Me bastaba con saber que ya no podía fingir ser la buena, la víctima, la mujer que lo dio todo por su pareja. Ahora tenía que cargar con la verdad. Y eso era más de lo que muchas veces reciben los que engañan. Pasaron 2 semanas sin que volviera a saber nada de ella, ni un intento más de contactarme, ni un mensaje, ni una llamada desde otro número. Pensé que por fin había entendido que todo había terminado, que ya no tenía nada que buscar en mi vida. Pero me equivoqué. El viernes por la noche, mientras cenaba solo en el salón, sonó el portero. Al principio no respondí. Esperé unos segundos, pensando que se marcharía. Volvió a sonar. Entonces fui, pregunté quién era, aunque ya lo sabía. Soy yo. Necesito hablar contigo, por favor. Le abrí sin decir nada. No porque quisiera escucharla, sino porque me debía esa última conversación. Si había algo que cortar del todo, era mejor hacerlo cara a cara. Subió en silencio. Cuando abrió la puerta, parecía otra. No por la ropa, ni por el maquillaje, sino por la cara. Tenía ojeras, el pelo mal peinado, los ojos apagados. No traía bolso, ni abrigo, solo una carpeta en la mano. No voy a quedarme mucho, dijo, entrando sin que se lo pidiera. Solo necesito decirte algo y entregarte esto. Me crucé de brazos, apoyado en el marco del pasillo. Ella se sentó en el sofá, abrió la carpeta y sacó unos papeles. He hablado con un abogado. Aquí están los documentos del divorcio. No te voy a poner ninguna traba, no quiero nada, no quiero discutir. Solo quiero firmar y que terminemos con esto lo más limpio posible. Cogí los papeles, los hojeé sin demasiado interés. No entendía mucho de términos legales, pero parecía todo en orden. Firmaría después. Lo importante no eran los documentos, era lo que venía detrás. ¿Eso es todo? Pregunté. No, respondió, bajando la mirada. Solo quiero decirte que lo que hice no tiene justificación. No estoy aquí para pedir perdón, sé que no sirve de nada, pero quería que supieras que lo que viví contigo no fue una mentira. Todo lo que tuvimos, los años juntos, los viajes, los días normales, todo eso fue real.
No fue un teatro. Lo arruiné, sí. Lo destrocé. Pero no fue falso. Me quedé callado. No por falta de cosas que decir, sino porque nada de lo que dijera iba a cambiar lo que ya estaba hecho. Me costaba creerle. Tal vez una parte de mí quería hacerlo, pero otra, más fría, sabía que si lo hubiera valorado de verdad, no habría hecho lo que hizo. No quiero justificarme, pero sí necesito explicarlo. Miguel no fue una fantasía, ni algo planeado. Pasó porque yo me sentía vacía, sola. Sentía que tú ya no me veías, que me habías convertido en parte del mobiliario. No estoy diciendo que sea tu culpa. Solo que eso me empujó a buscar algo fuera, a equivocarme. No fue amor, no fue pasión, fue una escapatoria cobarde. Si te sentías vacía, le respondí, hablabas. Si te sentías sola, lo decías. No te metes en la cama con otro, y menos con alguien que forma parte de mi vida. No eras una adolescente confundida. Tenías opciones, y elegiste la peor. Lo sé, dijo en voz baja. Y créeme, no busco que me perdones. Solo que entiendas que, por mucho que me equivoqué, no lo hice para hacerte daño. Sé que lo hice, pero no era mi intención. No pensé, no me di. Solo quería sentir algo. Y fue el mayor error de mi vida. Tarde para explicaciones, le dije, devolviéndole la carpeta. Yo no soy juez, ni terapeuta. Solo era tu pareja. Y tú lo tiraste todo a la basura. Ella se quedó en silencio, con las manos en el regazo, mirando al suelo. ¿Te ha dicho algo tu familia? Preguntó de pronto. Sí, contesté. Están decepcionados, pero no me importa lo que piensen ellos. Lo que me importaba era lo que tú pensabas. Y ahora que sé lo que eras capaz de hacer, me da igual el resto. Me han llamado todos, murmuró. Mi madre, mi hermana, incluso Álvaro. Todos saben lo que hice. Ya no tengo a nadie. Tú elegiste con quién estar, le respondí. Ahora asume las consecuencias. Yo no he hecho más que poner las cartas sobre la mesa. La verdad siempre encuentra su camino. No sé qué voy a hacer, dijo, con la voz quebrada. No tengo casa, no tengo trabajo. Me echaron. Todo por una estupidez. Eso ya no es asunto mío, dije. Ya no somos una pareja. Ya no te debo nada. ¿Puedo quedarme esta noche aquí? Preguntó, sin atreverse a mirarme. No tengo dónde ir hasta mañana. La miré unos segundos. Dudé. No por lástima, sino porque no quería acabar con otra discusión. Pero sabía que si decía que sí, esa sería la puerta a más caos. No. Hoy no, respondí. Esto termina aquí. Lo mejor que puedes hacer es enfrentarte a la realidad cuanto antes. Se levantó, recogió sus papeles, y caminó hacia la puerta. Adiós, Javier, dijo, antes de salir. No respondí. Cerré la puerta detrás de ella y me quedé de pie unos segundos, respirando. Había terminado. No como quería, pero sí como debía. Después de cerrar la puerta esa noche, no sentí alivio. Tampoco sentí tristeza, ni paz, ni rabia. Me senté en el sofá, apagué las luces, y me quedé mirando la pantalla del televisor apagado durante varios minutos sin saber qué hacer con el tiempo. La casa estaba en silencio, pero ya no era ese silencio agradable de cuando uno vive en calma, era un vacío incómodo, un eco de todo lo que había desaparecido en menos de un mes. No había platos sucios, no había discusiones, no había planes de fin de semana ni quejas por el ruido del vecino. Todo se había desvanecido. Durante los días siguientes firmé los papeles, los entregué al abogado que me recomendó mi amigo Sergio, y me dediqué a dejar cada trámite cerrado sin prolongar nada. No quería volver a verla en un juzgado,
ni intercambiar palabras con ella a través de intermediarios. Solo quería terminar todo en silencio, sin necesidad de más enfrentamientos. Se acabó rápido, sin hijos, sin propiedades conjuntas, sin que nadie pelease por cosas materiales. Ella no discutió ni puso condiciones, y eso fue lo más cercano a un acto de dignidad que tuvo en todo el proceso. No hubo llamadas de su parte, ni correos, ni intentos de último minuto por revertir nada. Supongo que ella también entendió que había cruzado un punto sin retorno. En el trabajo empecé a rendir mejor. Me ofrecieron un cambio de proyecto, más técnico, con menos reuniones y menos trato con clientes. Acepté sin dudarlo. No quería dar explicaciones personales a nadie, no tenía interés en contar detalles a compañeros con los que compartía apenas cafés y saludos. Solo Sergio y Marta, una compañera del equipo, sabían algo. Marta me invitó a cenar una noche después del cierre de un informe largo. Fui, no porque quisiera empezar nada, sino porque necesitaba comprobar si podía volver a estar cerca de alguien sin desconfianza. No pasó nada entre nosotros, solo hablamos. Ella me contó que había pasado por un divorcio años atrás y entendía esa sensación de no saber en qué dirección caminar después del golpe. Le agradecí la charla. Fue el primer momento en semanas donde no sentí tensión en el pecho. Con Miguel no volví a cruzarme. Sé que dejó de ir a las reuniones familiares por un tiempo. Su hermana me llamó para decirme que la familia estaba dividida, que algunos le habían dado la espalda, otros lo defendían por motivos absurdos, y que su madre seguía sin hablarle. Yo no me alegré, pero tampoco me importó. Nunca busqué que lo castigaran, solo que la verdad se supiera. Lo demás no era mi problema. La vida de ellos ya no tenía nada que ver con la mía. Mis fines de semana cambiaron por completo. Empecé a salir solo a caminar, a leer más, a organizar mi casa como si fuera un lugar nuevo. Tiré cosas que había acumulado durante años sin sentido, desde recuerdos de viajes hasta fotos guardadas en cajones. No fue una limpieza emocional, no lo hice por impulso, simplemente no quería que nada me recordara a una etapa que había terminado de forma tan mediocre. Empecé a valorar la rutina de una manera distinta. Ya no esperaba mensajes, ya no me preocupaba llegar tarde, ni tenía que fingir interés en cenas aburridas o conversaciones sin contenido. Lo más complicado no fue el divorcio en sí, ni la traición, ni la humillación. Lo difícil fue aceptar que había confiado tanto en alguien que terminó haciendo exactamente lo que juró que nunca haría. Y peor aún, con alguien a quien yo había abierto la puerta de mi casa, compartido cenas, cervezas, partidos de fútbol. Eso fue lo que más me costó digerir. No el sexo, no el engaño físico, sino la falta total de respeto, la deslealtad escondida tras la cara de normalidad. Me costó semanas dejar de repasar escenas en mi cabeza, de reconstruir momentos pasados para ver si hubo señales que no vi. Pero llegué a una conclusión que me sirvió de cierre: no se trata de lo que uno ve o no ve, sino de lo que el otro decide esconder. Yo no fallé por confiar. Ella falló por aprovechar esa confianza como una excusa para salirse con la suya. No volví a buscar pareja después de eso. No porque no creyera en las relaciones, sino porque por primera vez en muchos años me sentía bien estando solo. No tenía que dar explicaciones, no tenía que justificar mi humor, no tenía que preocuparme por si alguien me mentía o no, y esa tranquilidad no la había sentido en mucho tiempo. Supongo que en algún momento, si la persona correcta aparece, me lo tomaré con calma. Pero ahora mismo, lo que necesito no es compañía, sino estabilidad. Vivir sin sobresaltos, sin secretos, sin tener que revisar gestos ni mensajes ni historias mal contadas. Esta historia terminó como debía. Sin reconciliaciones, sin giros, sin segundas oportunidades. Terminó con un punto final claro, con consecuencias reales y con una decisión firme. Y aunque no fue el desenlace que habría imaginado al casarme, fue el necesario.
Lo que aprendí de todo esto es simple: uno puede equivocarse al elegir a la persona, pero nunca debe equivocarse al elegir su propia dignidad. Y la mía, por suerte, la recuperé justo a tiempo.